Hola, bienvenidos. Estamos en la sesión 12 de nuestro curso de microeconomía en la licenciatura de Mercadotecnia. Como saben, pues mi nombre es Galo Moncada y estamos aquí para servirles y contribuir en su aprendizaje. El objetivo particular de nuestra sesión es que estudiaremos la importancia de la tasa de interés y del valor del dinero en el tiempo en la toma de decisiones empresariales. Y al terminar la sesión, dentro de nuestro objetivo específico es que el estudiante estará en capacidad de aplicar conceptos prácticos como interés simple, interés compuesto, valor futuro y valor presente. Eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Pero antes de eso, antes de continuar, tenemos que tener en cuenta que la clase pasada que estábamos haciendo, nuestra sesión anterior que estuvimos haciendo una sesión netamente de prácticas, pues teníamos un último ejercicio que realizar, que por cuestiones de tiempo no lo hicimos. Entonces, este ejercicio dice lo siguiente: Sara tiene un ingreso de $9 semanales, las palomitas de maíz cuestan $1 por bolsa y los jugos de fruta cuestan 1.5 por lata. ¿Cuál es el ingreso real de Sara en términos del jugo de fruta? Entonces, en primer lugar, esto de aquí nos está hablando, este ejercicio, de restricción presupuestaria. Entonces, en primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que M es igual a ¿qué? Que M es igual, tiene un costo de 9, M es igual a 9. Ese es el nivel de ingresos, Ese es un ingreso de 9 semanales. Ahora, las palomitas de maíz cuestan $1 por bolsa. Entonces, las palomitas de maíz que les vamos a poner, supongamos PX, cuestan $1. Aquí 9, aquí cuestan $1 por bolsa, y esto es las palomitas de maíz. Pero por otro lado, tenemos PY, por otro lado tenemos el precio Y, y ese, que es el de los jugos de fruta, nos dice que cuesta 1.5 por lata. 1.5 por lata. Ahí está. Y se nos plantea la primera pregunta: ¿cuál es el ingreso real de Sara en términos de jugos de fruta? Esto del ingreso real significa, en función de nuestro ingreso nominal, que son $9 semanales, ¿cuántos jugos de fruta podemos comprar? ¿Cuántos jugos de fruta podemos comprar? Entonces, el ingreso nominal, en este caso, nuestro literal A, el primer literal, que nos pregunta cuál es el ingreso real, simplemente es M entre PY, y eso es igual a 9 entre 1.5, que sería nuestro ingreso real, 9 entre 1.5, que sería nuestro ingreso real, Entonces, de esa manera podemos tener 90, dividir 90 para 15, y podríamos tener un valor a 4, aproximadamente, Sería 15 décimos, 90 dividido para 15, y si lo podemos hacer, ustedes también lo pueden realizar, es 90, y aquí 15 décimos, Entonces nos quedaría aquí 90 entre 15. Esa sería nuestra respuesta, Aproximadamente eso sería igual a 6, 6 por 5, 30, 6 por 1, 6, y esto es igual a 6. Ese sería nuestro literal A, Segundo, ¿cuál es su ingreso real en términos de las palomitas de maíz? El ingreso real en términos, que sería el literal B de las palomitas de maíz, simplemente sería el nivel de ingresos multiplicado por PX, y esto es igual a 9 entre 1, por lo tanto, esto sería igual a 9. Ese sería el ingreso real en términos de las palomitas de maíz. ¿Cuál sería el costo de oportunidad de una lata de jugo? Acuérdense, el costo de oportunidad es la mejor alternativa que se deja de percibir. Si esta es la lata de jugo, ¿cuál sería el costo de oportunidad? ¿Verdad? ¿Cuál sería el costo de oportunidad de una lata de jugo?
El costo de oportunidad de una lata de jugo sería la mejor alternativa que dejemos de percibir, sería simplemente el maíz, ¿no? En este caso, C, que sería igual a precio de X, $1, ¿no? Esa es la literal C. El D, calcule la ecuación de la restricción presupuestaria para Sara. Eso también no tiene ningún tipo de complicación. Nosotros lo podemos hacer de la siguiente manera, ¿no? Habíamos dicho que la restricción presupuestaria M es igual al precio de X multiplicado por X por la cantidad de X más el precio de Y multiplicado por la cantidad de Y. Podemos despejar esto y decir que la cantidad de Y, en este caso, ¿a qué es igual? La cantidad de Y es igual a M entre el precio de Y, ¿verdad? Menos el precio de X entre el precio de Y multiplicado por QX. Esa es la curva de restricción presupuestaria. Simplemente la reemplazamos y decimos lo siguiente: ¿a qué va a ser igual QY? Lo voy a poner en rojo. ¿A qué sería igual QY? ¿No? Vamos a ponerla en rojo. Entonces QY va a ser igual a lo siguiente: el nivel de ingresos, en este caso es 9, dividido para 1.5, ya, menos el precio de X es 1 entre 1.5, multiplicado por la cantidad de X. Esta es la curva de restricción presupuestaria, ¿no? Lo que es lo mismo aquí, es decir, que QY es igual a 6 menos 15, menos 10 entre 15, directamente multiplicado por QX. Esto es aproximadamente. Luego dice: grafique la restricción presupuestaria de Sara. Y luego las palomitas en el eje de las X. Muy bien. Y luego, ¿qué dice? ¿Cuál es la pendiente de la ecuación de restricción? Primero calculemos la pendiente, ¿no? La pendiente de la ecuación de restricción presupuestaria es igual a menos 1 entre 15, o lo que es lo mismo, perdón, a 1 entre 1.5, lo que es lo mismo, que la pendiente es igual a 10 entre 15. A menos 10 entre 15. Es exactamente lo mismo. Finalmente, grafique. Si vamos a graficar, vamos a obtener lo siguiente. Aquí está Y. Aquí está X. ¿Verdad? Palomitas de maíz y acá latas. La lata de refresco, ¿no? Y en este caso, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ¿Verdad? Y acá tenemos el otro punto, ¿no? En el otro punto, que es M entre PY, acá sería M entre PX, siendo PX 1.5, 1 sería 9, ¿no? M entre PX sería aproximadamente 9, ¿no? Acá aproximadamente. Y ahí tenemos la curva de restricción presupuestaria. Y esta curva de restricción presupuestaria, ¿verdad?, es igual a QY, es igual a 6, menos 10 entre 15, multiplicado por QX. Ahí está. Esa es la curva de restricción presupuestaria. Y así hemos realizado el último ejercicio. Ahora vamos a entrar a algo pues ya mucho más
que ustedes lo pueden apreciar de una mejor forma, que es la utilidad económica, ¿no? La utilidad económica, en el análisis de la curva de costos medios es posible calcular la utilidad económica. La utilidad económica se maximiza cuando el ingreso marginal o cuando el precio es igual al costo marginal. Acuérdense, la empresa no maximiza la utilidad cuando estamos en un nivel de escala mínima eficiente. Eso que ustedes tienen ahí, se los voy a graficar a continuación. Vamos a graficarlo a continuación. Aquí tenemos en primer lugar, tenemos en el eje de las X, Q, acá pues pesos, ¿verdad? O lo que representa los costos. Luego tenemos la curva de costos medios, que está dada de la siguiente manera. Luego tenemos la curva de costos medios. Luego tenemos el precio. Luego tenemos el precio. Después tenemos la curva de costo marginal. La curva de costo marginal, ¿verdad? Y aquí, en esto, y aquí tenemos la utilidad. Aquí tenemos el precio. Vamos a hacerlo un poquito más. Y aquí tenemos Q asterisco. Entonces, si sombreo, esto es la utilidad económica, ¿no? Esto de aquí que tenemos en azul va a representar la utilidad económica. La utilidad económica. Acuérdense que esto es el precio y lo que se representa en verde es el costo medio. Entonces, ¿a qué sería igual la utilidad económica en ese caso? Simplemente la utilidad económica es igual a precio menos costo medio multiplicado por Q asterisco. Precio menos costo medio multiplicado por Q asterisco. Esa es la forma de calcular la utilidad económica en una empresa. ¿Dónde se maximiza la utilidad? Aquí, en este punto, porque en este punto el precio es igual al costo marginal. Acuérdense, precio igual a costo marginal. Esa es la maximización, ahí se da la maximización de la utilidad. Precio igual a costo marginal. Y la utilidad económica, ¿qué es igual? Es igual al precio menos el costo medio multiplicado por Q asterisco. Aquí es que nosotros podemos entender la importancia de los conceptos marginales. Dos conceptos marginales importantes. En primer lugar, el costo marginal y en segundo lugar, el ingreso marginal. En este caso, el precio es igual al ingreso marginal porque la curva de demanda es horizontal, pero no en todos los casos el precio va a ser igual al ingreso marginal. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando podamos estudiar y analizar estructuras de mercado. Entonces, ¿qué es la tasa de interés? La tasa de interés, siguiendo con nuestro temario, no es otra cosa, y una vez que ya hemos podido detectar qué es la utilidad económica, ¿qué es la tasa de interés? La tasa de interés no es otra cosa que el costo del dinero. Y recuerden, el dinero, que
que es un bien muy importante en la economía, el dinero tiene aproximadamente tres funciones o tres características importantes. En primer lugar es unidad de cuenta, en segundo lugar es depósito de valor y en tercer lugar el dinero nos sirve como medio de cambio. En la economía mexicana es el Banco de México el que controla la cantidad de dinero que existe en el sistema y se utiliza la política monetaria para el debido control de la inflación, ¿no? Acuérdense, en un gobierno, como les había dicho en las primeras clases, un gobierno controla la política económica, maneja la política económica y el manejo de la política económica tiene tres objetivos: la estabilidad de precios, el crecimiento del producto y la disminución del desempleo. Y el objetivo de la política monetaria es precisamente la estabilidad de los precios, intentar controlar la cantidad de dinero que hay en el sistema para que haya una estabilidad de precios. La estabilidad de precios les permite a los agentes económicos tener un mejor horizonte de planeación o de planificación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el crecimiento sostenido de los precios. La inflación influye en la determinación de la tasa de interés. Definitivamente. ¿Por qué decimos que la inflación influye en la determinación de la tasa de interés? Voy a borrar aquí. La inflación influye en la determinación de la tasa de interés. Entonces, ¿la inflación a qué es igual o la tasa de interés a qué es igual? La tasa de interés es igual, a la inflación, a la tasa de interés real, más la inflación. La tasa de interés es igual a la tasa de interés real más la inflación, ¿no? Entonces, ¿qué es I? I es igual a tasa de interés nominal. Y R, tasa de interés real. Y por lo tanto, y pi, que es otra cosa que inflación. Ahora, aquí también podemos decir que la tasa de interés real no es otra cosa que la tasa de interés nominal menos la inflación, ¿no? Ahora, si queremos deflactar, también podemos decir que la tasa de interés real, ¿verdad?, es igual a 1 menos la tasa menos la inflación sobre 1 más la inflación. Perdón. 1 más la inflación. De una forma más exacta, ¿no?, para la determinación de la tasa de interés real. Para la determinación de la tasa de interés real. ¿Cómo se fija la tasa de interés? ¿Cómo se fija en el mercado la tasa de interés? La tasa de interés se fija a través del sistema financiero, a través de la banca. ¿Qué hace específicamente la banca? La banca es un intermediario financiero que capta recursos de aquellos agentes superavitarios para colocar estos recursos en aquellos agentes deficitarios. Entonces, la determinación de la tasa de interés se da en el libre juego de la oferta y la demanda de fondos, donde la oferta y la demanda, donde la oferta de fondos es el ahorro y la demanda de fondos no es otra cosa que la inversión. La oferta de fondos es el ahorro y la demanda de fondos no es otra cosa que la inversión. Recuerda, mientras más alta es la tasa de interés en el mercado, mayor será el riesgo financiero. Por eso es muy importante en un curso de microeconomía entender la importancia del costo del dinero y el valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo 1.000 pesos del mes de junio del año 2009 a 1.000 pesos del mes de
o del mes de julio del año 2008, del mes de julio del año 2007, etcétera, ¿no? O sea, por decir alguna fecha esporádica. Siempre es importante que recordemos, que la tasa de interés es el costo del dinero. La tasa de interés es el costo del dinero. ¿Cómo se determina la tasa de interés? ¿Cómo determinamos la tasa de interés? En primer lugar, aquí está la tasa de interés y acá vamos a tener las curvas de ahorro e inversión. Por simple comportamiento, podemos decir por un comportamiento racional del consumidor, podemos decir lo siguiente: a mayor tasa de interés, si la tasa de interés sube, ¿qué va a pasar con el ahorro? El ahorro va a haber incentivos para ahorrar. Si la tasa de interés disminuye, no va a haber incentivos para el ahorro, va a disminuir el ahorro. Por otro lado, ¿qué ocurre si la tasa de interés sube? ¿Qué pasa con la inversión? Si la tasa de interés sube, la demanda por inversión disminuye. Y por otro lado, si la tasa de interés cae, la demanda por inversión aumenta. Ese es el comportamiento específicamente, ¿no? Y aquí tenemos lo siguiente, aquí está la curva de demanda por inversión. ¿Por qué? Porque a un nivel de, supongamos, de tasa de interés 1, la demanda por inversión va a ser I sub 0, y a un nivel de tasa de interés I sub 0, la demanda por inversión va a ser I sub 1. Por otro lado, el ahorro es al contrario. Y la curva del ahorro va a tener la siguiente forma, ¿no? Entonces esto es ahorro con S, saving, y esto es inversión. Donde se cruzan las curvas de ahorro e inversión se determina la tasa de interés, de equilibrio, que nos permiten ciertos niveles de ahorro e inversión. Entonces, ese es el nivel de equilibrio. Ese es el nivel de equilibrio. Determinamos la tasa de interés y asterisco, que nos permiten un determinado nivel de ahorro y de inversión. Acuérdense, la tasa de interés es una tasa con la tasa de interés, del mercado, es una tasa de interés que en su mayoría, en sus transacciones, es de tipo compuesta. La inflación es una tasa de interés, es una tasa compuesta. ¿Y qué significa esto de tasa compuesta? Significa que incluye periodos de capitalización. Incluye fundamentalmente periodos de capitalización. En una inversión, cuando hay periodos de capitalización, en una inversión, los intereses ganados se agregan al capital para calcular los nuevos intereses, ¿no? Y en una deuda, los intereses a pagar, si no son cancelados, se agregan al capital para calcular también los nuevos intereses. En ese caso, ¿no? O en ese ejemplo que lo tenemos en la parte inferior derecha de su pantalla, pues son simplemente las tarjetas de crédito, ¿no? Cuando uno no paga a tiempo su tarjeta de crédito, lo que ocurre es que ese pago o esa diferencia del pago que no se hizo se agrega al capital y la deuda va creciendo. Por esa razón, las deudas en las tarjetas de crédito, de alguna u otra forma, crecen de manera exponencial. Ahora,
Generalmente se le llama valor futuro al monto y valor presente, al monto y al valor presente al capital, ¿no? Generalmente se llama valor futuro BF, o sea, se lo representa con BF, al monto y valor presente, y valor presente con BP, ¿no? Se lo representa. Pero acuérdense, valor futuro no es otra cosa que el monto y valor presente no es otra cosa que capital, porque a veces también cuando estamos en la prepa nos enseñan un poquito de matemática financiera y nos hablan de monto y de capital y no nos hablan de valor futuro y valor presente. Acuérdense, el valor presente es el monto, perdón, el valor futuro es el monto y el valor presente no es otra cosa que el capital. ¿Cómo lo representamos? Vamos a borrar. ¿Cómo lo representamos? Lo representamos de la siguiente manera. Valor futuro, ¿a qué es igual? Es igual al valor presente multiplicado por 1 más la tasa de interés y eso elevado a la n. Valor futuro es igual al valor presente multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado a la n. Y el valor presente, lógicamente despejamos, no es otra cosa que el valor futuro entre 1 más la tasa de interés y eso elevado a la n también, ¿no? Donde I es tasa de interés, la nominal, donde I es la tasa de interés, en este caso la nominal, y N, ¿qué es? N son los periodos de capitalización. N es igual a los periodos de capitalización. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo que ustedes lo pueden hacer simplemente en su hoja de cálculo, ¿no? En su hoja de cálculo dice, determinar el valor futuro de una inversión de 5 millones a una tasa de interés del 10% anual en 5 años, ¿no? A una tasa de interés del 5% anual en 5 años. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como es tasa de interés anual y es valor futuro, lo que hace la máquina, lo que estamos haciendo es, para obtener los 8.052.550 es valor futuro es igual, ¿cuánto es el valor presente? En este caso, el valor presente es de 5 millones. Multiplicado por 1 más 0.10 y eso elevado a la quinta potencia. El resultado de eso es que el valor futuro es igual a los 5 millones multiplicado por 1.1 elevado a la quinta potencia. Y el valor futuro, ¿a qué es igual? El valor futuro es igual a 8.052.550. Otro ejemplo, ahora, determinar el valor presente de un monto de 10 millones a una tasa del 10% anual, ¿no? Determinar el valor presente a una tasa del 10% anual en un periodo de 5 años. En ese caso, ¿qué estoy haciendo? Digo, valor presente es igual, ¿cuánto vale el valor futuro? El valor futuro es de 10 millones
el valor futuro es de 10 millones, dividido para 1 más 0.10, y todo eso elevado a la quinta potencia. Por lo tanto, perdón, el valor presente, ¿a qué va a ser igual? Eso abajo es 1.1 a la 5, el valor presente es igual a 6 millones, en este caso, 209.213.23, ¿no? 6 millones, porque es al día de hoy, 6 millones, 209.000, ¿no? 209.213, ¿no? Y ahí tenemos la estimación y el cálculo del valor presente. Acuérdense, monto es igual a valor futuro. Capital también es lo mismo que valor presente, ¿no? Y generalmente, bueno, y las tasas de inflación son tasas compuestas. Y una tasa de interés compuesta no es otra cosa que agregamos al capital, ¿no? Se agrega al capital la deuda, ¿no? Ahora, hay formas de evaluar un proyecto, hay formas de evaluar un proyecto. Y que son muy importantes que ustedes la conozcan. Vamos a borrar aquí. Para esto, tenemos que repasar pues lo que se conoce con el nombre de valor presente neto. El valor presente neto es una herramienta financiera que se utiliza para evaluar la viabilidad económica de un proyecto de inversión, ¿no? Y ese valor presente neto, ¿a qué es igual? Es igual a menos la inversión inicial más el flujo de efectivo 1 entre 1 más la tasa de interés elevado a la 1 más el flujo de efectivo 2 entre 1 más la tasa de interés elevado al cuadrado más el flujo de efectivo 3 entre 1 más la tasa de interés elevado al cubo más el flujo de efectivo n entre 1 más la tasa de interés elevado a la f, ¿no? Es interés compuesto. ¿Qué ocurre? El valor presente neto, en este caso, ¿qué es f? ¿Qué es I sub 0? I sub 0 no es otra cosa que la inversión inicial que tenemos que hacer en un determinado proyecto. La inversión inicial. ¿Qué es I? I no es otra cosa que la tasa de interés. ¿Qué es F? F es el flujo. ¿Y el flujo a qué es igual? Es igual a los ingresos que se tiene menos los egresos. Ingresos menos los egresos. Los ingresos menos los egresos. ¿Cómo se evalúa o cómo se toma una decisión? Simplemente, si el valor presente neto es mayor a 0, entonces el proyecto es viable o factible. En cambio, si el valor presente neto es menor a 0, el proyecto no es viable. No factible. Ahí lo tenemos. Aquí, cuando analizamos esto, tenemos que entender que hay una relación entre la tasa de interés, el valor presente neto y los precios de las acciones. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés sube, el valor presente neto de las empresas va a disminuir, y el precio de las acciones también va a disminuir. Si sube la tasa de interés, disminuye el valor presente neto, pero también disminuye el precio de la acción. En cambio, si cae la tasa de interés,
lo que ocurre es que se incrementa el valor presente neto y a su vez sube el precio de la acción. Eso es lo que fundamentalmente ocurre. Ahora, también hay otra herramienta muy importante que se la conoce con el nombre de EVA. El EVA es el valor económico añadido, ¿no? El EVA es el valor económico añadido. Por lo tanto, aquí tenemos EVA es el valor económico añadido, ¿no? Es una herramienta de evaluación económica que determina si una empresa en operación está o no está generando valor. ¿Cómo estimo el EVA? Simplemente el EVA o el valor económico añadido va a ser igual a la utilidad operacional. Ya saben que en el estado de resultados tenemos ventas menos costos de ventas, utilidad bruta. Utilidad bruta menos gastos administrativos y menos gastos de ventas es igual a la utilidad operacional. Entonces el EVA es igual a la utilidad operacional, menos la tasa de interés, multiplicado por ¿qué? Multiplicado por el capital. Y así obtenemos el valor económico añadido. Bien, todo esto para llegar por fin a una parte que es trascendental, ¿no? Una parte que es muy importante para poder entender a profundidad lo que son los mercados y las interacciones que se dan en los mismos, ¿no? ¿Qué es un mercado? El mercado es el lugar donde oferentes y demandantes se ponen de acuerdo en precios y cantidades para poder realizar un intercambio. Pero existen varios tipos de mercado, existen varios tipos de estructuras de mercado, como son la competencia perfecta, como son el monopolio, como son el oligopolio y la competencia monopolística. En la competencia perfecta, muchas empresas, ¿verdad?, intervienen en el mercado y ninguna está en capacidad de fijar precios. En el monopolio es una sola empresa que dominen el mercado, ¿no? Y ejemplos de monopolio, pues pueden existir monopolios naturales. Y esos monopolios naturales, pueden existir monopolios naturales, y esos monopolios naturales son generalmente cuando el Estado tiene una empresa estatal que controla un determinado recurso estratégico importante para la operación de esa nación. Luego tenemos el oligopolio. ¿Qué ocurre con el oligopolio? En el oligopolio son pocas empresas que se ponen de acuerdo en precios y cantidades. Y es el oligopolio en donde existe lo que se conoce con el nombre de cartel. ¿Y qué es un cartel? Un cartel es como la OPEP, ¿no? Es donde se llegan a acuerdos para fijar cuotas de producción. Y esas cuotas de producción que se ponen de acuerdo, como en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, le permiten tener el control de los precios en el mercado. Y la competencia monopolística pues se da cuando son muchas empresas que están en el mercado, ¿verdad? Pero que a diferencia de la competencia perfecta, pues tienen estructuras diferentes a su interior y no tienen el mismo sistema de operación. Eso se conoce con el nombre de competencia monopolística. Para poder estudiar lo que son las estructuras de mercado, es necesario poder determinar lo que es la empresa, ¿no? ¿Qué es una empresa? Entonces, la empresa es una institución que contrata factores de la producción para elaborar y vender bienes y servicios en el mercado, ¿no? Acuérdense que ya nosotros habíamos manifestado que estos factores de producción son los recursos humanos, los recursos financieros, el capital, la infraestructura productiva. También tenemos aparte de los recursos humanos, tenemos los recursos tecnológicos y la tecnología, y los recursos naturales,
Siempre nos dicen que estos países, los países en América Latina son ricos. ¿Por qué? Porque tienen muchos recursos naturales. Pero la verdad es que la riqueza no solamente está en los recursos naturales, sino que está también en el desarrollo tecnológico. Y por eso yo les decía en las primeras clases que los países del sur son muy fuertes en recursos naturales, pero los países del norte tienen el desarrollo del conocimiento, la tecnología, ¿verdad? Y el capital. Entonces, se permiten que obtengamos más de los recursos escasos, ¿no? Las empresas, ¿por qué existen? Existen debido a la escasez. Y la escasez permite que obtengamos más de los recursos escasos. Y se deben de tomar las siguientes decisiones. ¿Qué bienes y servicios se deben producir? ¿Cuáles factores de la producción debe producir la empresa? ¿Qué técnicas de producción se van a utilizar? ¿Qué factores de la producción se deben emplear y en qué cantidades? ¿Cómo organizar su estructura gerencial? ¿Y cómo compensar a sus factores de producción y proveedores? ¿No? Eso es fundamentalmente la empresa. O sea, la empresa tiene que resolver problemas y enfocarse en qué bienes y servicios debe producir. Los factores de producción a utilizar, ¿no? Muchas empresas pueden ser intensivas en capital, ¿verdad? Y otras empresas pueden ser intensivas en mano de obra. Lógicamente, las que son intensivas en capital, hay una reducción de la mano de obra, y las que son intensivas en mano de obra presentan una reducción en su capital. Las empresas deben de determinar qué factores de la producción deben de emplear y en qué cantidades, ¿no? Cómo se debe organizar su estructura gerencial, ¿no? ¿Por qué? Porque no todas las estructuras organizacionales son aplicables a cada una de las empresas. Una estructura organizacional plana obedece a una determinada empresa. En cambio, una estructura organizacional mucho más vertical puede obstaculizar los canales de comunicación, tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Por eso es muy importante determinar cómo la empresa debe organizar su estructura gerencial. Y esto de la compensación de los factores de la producción también es importante, ¿no? Cómo compensar a sus factores de producción y proveedores. ¿Por qué? Porque se le puede dar determinado crédito a los proveedores. A los proveedores se les puede dar determinados créditos, pero ese manejo de crédito también puede inflar sus cuentas por cobrar, ¿no? Y en la compensación de los factores de la producción está lo que tiene que ver con los salarios. Recuerden que hoy en día estamos viviendo mucho lo que se conoce con el nombre de la flexibilización laboral. ¿Y qué es esto de la flexibilización laboral? ¿No? La flexibilización laboral lo que implica o lo que indica es que a los trabajadores se les pague menos, que sea mucho más flexible, ¿no? Se les pague menos en el sentido de que no se recargue sobre ellos, o que la empresa no absorba el pasivo de las compensaciones sociales, porque estas compensaciones sociales generan un alto costo en su estructura de gastos, ¿no? Pero bueno, eso es hay quienes están a favor, otros están en contra, pero es un tema de una discusión bastante profunda. Pero una de las cosas que debe definir la empresa es su sistema de compensación. Quizás una parte de la compensación sea fija, quizás otra parte de la compensación sea variable, y esa parte variable de la compensación quizás esté en función de los resultados que se espere de esa determinada persona que está realizando un determinado trabajo, ¿no? Entonces, eso es fundamentalmente la empresa. Ahora, las formas en que se organizan las empresas pueden ser de propiedad, puede ser sociedad o puede ser corporación. Una propiedad que es una empresa de un solo dueño, que tiene responsabilidad ilimitada de ese dueño, ¿no? Ya saben, la forma en que se pueden organizar las empresas pueden ser de propiedad, sociedad y corporación. Y cuando es de propiedad, una empresa tiene un solo dueño y ese solo dueño tiene una responsabilidad ilimitada. En cambio, cuando es una sociedad, es una empresa con dos o más dueños que tienen responsabilidad ilimitada, ¿no? Por ejemplo, las sociedades anónimas, ¿no? Pueden ser muchos dueños, pero tienen responsabilidad ilimitada. En cambio, una corporación es una empresa de uno o más accionistas de responsabilidad limitada. Esa es la diferencia entre las tres, en propiedad, sociedad y corporación. La propiedad un solo dueño, sociedad de una empresa con dos o más dueños, y la corporación es uno o más accionistas,
de responsabilidad limitada, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Pues bien, aquí lo importante o lo que hay que destacar antes de que podamos entrar a nuestra conclusión, lo importante que hay que destacar es que la utilidad económica la podemos cuantificar, y la utilidad económica ¿a qué es igual? Voy a borrar para que podamos recordar algo de eso. La utilidad económica ¿a qué es igual? La utilidad económica, como ya les dije en esta clase, es igual al precio menos el costo medio multiplicado por la cantidad, o Q asterisco. Al precio menos costo medio multiplicado por la cantidad, o Q asterisco. Pero también la utilidad económica ¿a qué es igual? La utilidad económica es igual al ingreso total menos el costo total. ¿Y el ingreso total a qué es igual? Es igual al precio por cantidad. ¿Y el costo total a qué es igual? Es igual al costo fijo más el costo variable. Por lo tanto, yo puedo decir que la utilidad económica también la puedo representar como el ingreso total menos el costo fijo más el costo variable. ¿Cuál es la diferencia entre la utilidad económica y la utilidad contable? Que tanto la utilidad económica, que incluyen costos económicos, hablamos de necesariamente ese tipo de costos. En ese tipo de costos también están inmersos los costos de oportunidad. Y el costo de oportunidad no es otra cosa que la mejor alternativa que dejamos de percibir. A eso se entiende como el costo de oportunidad. Y podemos recordar que a la utilidad económica la podemos estimar a través de la curva de costos medios, o simplemente a la utilidad económica la podemos estimar a través de nuestras curvas de ingreso total, y de costo total, ¿no? Cuando el ingreso total es mayor que el costo total, pues hay utilidad. Si el ingreso total, en este caso, si el ingreso total es menos el costo total nos da igual a 0, ¿verdad? Eso significa que la utilidad económica es igual a 0, pero también significa, o a esto se le llama, a esto de aquí se le llama punto de equilibrio. Punto de equilibrio, que no es el punto de equilibrio del mercado, sino que ese punto de equilibrio simplemente nos indica que los ingresos de la empresa son iguales a los costos de la empresa, ¿no? A los costos de operación de la empresa. Entonces vimos y analizamos un poco sobre la utilidad económica, pero también vimos la importancia de la tasa de interés. Y analizamos que la tasa de interés no es otra cosa que el costo del dinero, y que hay dos tipos de tasa de interés. En primer lugar, la tasa de interés nominal, y en segundo lugar, la tasa de interés real. Y habíamos dicho que la tasa de interés nominal, ya lo habíamos anotado, era igual a la tasa de interés real más la inflación, y que la tasa de interés real no era otra cosa que la tasa de interés nominal menos la inflación, ¿no? Entonces, recordemos que la tasa de interés no es otra cosa que el costo del dinero. Y también dentro de la tasa de interés analizamos lo que era el valor futuro, o también conocido con el nombre de monto, y lo que era el valor presente, o también conocido con el nombre de capital. Monto y capital. Y aparte de eso, también vimos que hay dos formas de determinar la factibilidad de un proyecto o si una empresa está generando valor. Y esas dos herramientas que ustedes que son muy importantes son, en primer lugar, el valor presente neto, que si es mayor a 0, el proyecto es factible. Y otra cuestión importante es el EVA, que es el valor económico añadido, que no es otra cosa que la utilidad operacional
menos la tasa de interés multiplicado por el capital. Si el valor presente neto es mayor a 0, existe el proyecto es factible o es viable, ¿no? Eso es fundamentalmente, ¿no?, lo que nosotros hemos analizado. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? Que otro método de calcular la utilidad económica es mediante la diferencia entre el precio y el costo medio multiplicado por el nivel de producción, como lo tenemos ahí. Y que la tasa de interés es uno de los precios relevantes de la economía. Recuerden, los 3 precios importantes de la economía, ¿cuáles son? A nivel macro, la tasa de interés, el tipo de cambio y el nivel de inflación. Y se lo define, a la tasa de interés se las define como el costo del dinero. Y nos ayuda a entender la tasa de interés, ¿verdad? Nos ayuda a entender la tasa de interés, la importancia del valor del dinero en el tiempo. La importancia del valor del dinero en el tiempo. Hay otra medida que no la tomamos en esta clase, que es la tasa interna de retorno, ¿no? La tasa interna de retorno pues me ayuda a determinar hasta qué nivel de tasa puede soportar un proyecto para ser descontado, ¿no? Generalmente se lo calcula cuando el valor presente neto es igual a 0, entonces podemos estimar mediante interacciones cuál es la tasa interna de retorno, pero no es tema de esta clase, ¿no? Pero se los menciono para que ustedes ya vayan avanzando y vayan familiarizándose con temas que van a ser muy comunes, que escuchen y apliquen en su vida profesional, ¿no? Pues bien, es así como hemos terminado una sesión más, la sesión 12. Espero que estén disfrutando este curso, que es muy interesante. Y como siempre, al despedirme les hago la recomendación respectiva de que realicen sus actividades, lean los capítulos correspondientes. Eso les facilitará el aprendizaje. Pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.